Buenos días a todos y muchas gracias por venir. Un viernes más de conferencia, ¿vale? Entonces, en el día de hoy tenemos el placer de contar con Miguel Leiro, ¿vale? Miguel es un joven diseñador, también es comisario y profesor en varias escuelas de diseño y él es de origen gallego, ahora mismo está afincado en Madrid y se licenció en diseño industrial en el Pratt Institute de Nueva York. ¿Vale? Desde entonces lleva desarrollando su obra como diseñador en la confluencia entre los objetos de producción seriada y objetos únicos, ¿no? Y cabe destacar dentro de su currículum que en 2017 recibió la prestigiosa beca para hacer una residencia de un año en la Real Academia de España en Roma, ¿vale? En la categoría de diseño. Entonces, todo esto, toda esta labor como diseñador la ha ido compaginando con su labor como comisario. ¿Vale? En este sentido, hace 3 años fundó Office of Design, ¿vale? Una gestora cultural especializada en diseño, con sede en España, pero con una orientación internacional, ¿vale? Y con el objetivo el objetivo de esta gestora es crear plataformas para el discurso público crítico con la intención de avanzar la práctica y la producción cultural. Entonces, entre las actividades más destacables generadas desde esta plataforma está la Bienal de Diseño y Arquitectura Mayrit, ¿vale? Que se realiza en Madrid, bienal cada 2 años, y pretende dar apoyo a la escena emergente local y cuyo objetivo es reivindicar el diseño contemporáneo como motor cultural y motor de pensamiento. Entonces, en este festival han participado muchas caras conocidas que tenemos que han pasado por la escuela, ¿no? Muchos nombres conocidos como son Joel Blanco, Sina Sorab, Lucas Muñoz, Inés Istiaga o Joan Belvé, por ejemplo. Entonces, hoy, desde una posición o desde un posicionamiento más historicista, la charla de hoy, en el contexto de hacia una cultura del diseño, Miguel nos va a hablar de la importancia de valorar la pluralidad de las diversas definiciones, manifestaciones y narrativas que tiene el diseño. ¿Vale? Entonces, no me voy a dilatar más. Muchas gracias, Miguel, por haber venido y os dejo con él. Hola, muy buenas. Nada, pues primero de todo quisiera agradecer a Maya, a todo el equipo de la universidad. La verdad es que estoy encantado de poder estar aquí. Y lo dicho, hoy en esta ponencia estaremos viendo desde un punto de vista de un diseñador todo lo que es un análisis y una contextualización de la cultura del diseño actual, particularmente pasando por diversos momentos de la historia del diseño que para mí como diseñador han sido realmente importantes y también necesarios, ¿no? Para entender lo que es mi práctica. Bueno, aquí os cuento un poco qué es lo que estaremos viendo hoy, para que os hagáis una idea un poco de las diversas visiones que estaremos viendo en esta ponencia acerca de lo que es una visión del diseño contemporáneo, ¿no? Primero os contaré un poco de lo que es mi trabajo, pues las diversas facetas de mi trabajo, para que os entendáis un poco mejor, ¿no? Quién es esta persona que está aquí contándonos esta chapa. Luego miraremos un poco qué es lo que es diseño, de dónde nace la palabra, ¿no? Cuáles son sus implicaciones y dónde empieza y acaba la misma palabra, ¿no? La práctica del diseño. Y luego miraremos lo que es el contexto histórico del diseño, que para mí, para lo que es todo el desarrollo de mi trabajo, es realmente importante, ¿no? Para poder entender de qué manera podemos crear piezas nuevas, obras nuevas como diseñadores, es realmente importante comprender la historia que viene detrás, ¿no? Todas las transformaciones sociales y políticas e industriales que, que van emergiendo y que van abasteciendo a esta propia disciplina, ¿no? Luego veremos ciertas referencias, ¿no? De lo que es el contexto actual, también mirando lo que es haciendo hincapié en lo que es el contexto español del diseño, para luego yo ya pasar a contaros un poco más de mi trabajo, ¿no? Eso soy yo, con un zapato en forma de teléfono. Como profesional, yo actualmente divido mi práctica en dos componentes principales, ¿no? La primera es mi labor como diseñador de producto. Yo estudié diseño industrial. Actualmente llevo un estudio de diseño de producto industrial en donde, como explicaba Maya, trabajo tanto para la industria con productos seriados, pero también con productos más de edición limitada. Aparte de esto, presido una asociación cultural sin ánimo de lucro que se llama Office of Design. Esta asociación se basa en desarrollar disciplinas y desarrollar diversas plataformas
que permitan a la sociedad acercarse al diseño de una forma más inclusiva y más abierta, ¿no? Dentro de lo que es nuestra oferta de plataformas, destaca la Bienal Mayrit, que celebraremos nuestra tercera edición en mayo, así que os invito que os paséis por Madrid para ver toda nuestra oferta de propuestas y exposiciones y charlas. Y dentro de lo que es Mayrit, somos una bienal que respaldamos lo que es el diseño contemporáneo, no solamente desde la propuesta expositiva, sino también apoyando a jóvenes investigadores e investigadoras para desarrollar nuevas conceptualizaciones acerca de lo que es el diseño contemporáneo. Entonces, tenemos un gran hincapié no solamente en la propuesta pública de hacer exposiciones, charlas y ponencias, sino que también le damos mucha importancia a la investigación dentro del diseño, ¿no? ¿Cómo nace mi interés por esta disciplina? Pues la respuesta es muy sencilla, ¿no? Es esta pareja de diseñadores americanos. Espero que alguno ya habréis visto alguno de sus muebles, los conoceréis de haberlo hablado en clase. Son un poco, los Sims para muchos son casi como la pareja perfecta de diseñadores, ¿no? Para muchos representan lo que es todas las transformaciones que suceden después de la Segunda Guerra Mundial y la entrada del mundo occidental en el movimiento moderno, ¿no? Sus diseños evidentemente se destacan por ser realmente útiles, bellos y integrados en lo que es todo un proyecto americano de renovar la industria y de generar nuevas soluciones, ¿no? para las transformaciones sociales y políticas que estaban ocurriendo en un país en donde las casas, la arquitectura estaba transformándose y necesitaban nuevas soluciones, ¿no? Yo, como un chaval de 16 años, me convertí en un obseso total de los Sims, obsesionándome por su trabajo, ¿no? Y como podéis ver en este meme, ¿no? Yo, en vez de querer encontrar una novia, a mí lo que me interesaba era tener una silla de los Sims, ¿no? Esto era yo con 16 años, loco, perdido y realmente como obsesionándome por el diseño de una forma casi insana, ¿no? Y debido a esto, pues ya decidí pues dedicarme a nivel de estudios, ¿no? a una carrera de diseño industrial. Yo estuve estudiando en Pratt Institute en Nueva York, también lugar donde me crié. Yo me crié en Estados Unidos, aunque luego yo naciera en Galicia. Y ahí estuve de 2012 a 2016 estudiando en Pratt Institute para luego, después de la carrera, volver a Europa, ¿no? Después de entender un poco la disciplina, el sector, también pues empezar a comprender, ¿no? mis intereses como diseñador. Decidí volver a Europa y trabajar para diversos estudios, entre ellos destaca el estudio de Jaime Ayón, uno de los diseñadores más importantes españoles. Estuve ahí también trabajando con otros diseñadores en Valencia, destacando también Mood Design, para luego ya entrar, ¿no? en una carrera ya como diseñador independiente y actualmente también pues comisario y gestor cultural, ¿no? Entonces, hoy lo que os vengo a contar es un poco la importancia de lo que es todo el recorrido mío como profesional y las influencias que ha tenido la historia y una comprensión del diseño desde la historia en mi práctica, ¿no? Aquí podéis ver algunas imágenes de proyectos en los que trabajo yo actualmente. Este proyecto de la derecha es de uno de vuestros profesores, de Sina Sorab, que integró en la Bienal de Diseño Mayrit, que era un pop-up de objetos históricos de la cultura material española desde el siglo XV al siglo XX, integrado dentro de lo que es una propuesta del Museo Nacional de Artes Decorativas. Y eso es un mueble que yo había diseñado que se llama Relicario, ¿no? Aquí podéis ver pues, dos proyectos totalmente diferenciados, pero que al final se unen por un mismo afán por el diseño, ¿no? Por la cultura del diseño y por tratar de introducir esta cultura del diseño tanto desde diseño de producto como experiencias culturales dentro de lo que es la sociedad, ¿no? y el día a día. Aquí otra propuesta, en donde también desarrollada por un profesor vuestro, Lucas Muñoz, aquí a la izquierda, es una propuesta que desarrolló Lucas para nuestra última edición de la Bienal de Diseño Mayrit, que consistía en integrar mobiliario de terrazas por toda la ciudad de Madrid y aprovechando ese espacio público que tienen las terrazas para transformar el propio espacio público, ¿no? Aquí podéis ver que con la propuesta creó un campo de fútbol donde los niños que vivían en este barrio podían, en vez de estar sentados en la terraza tomándose un helado, que esto era una heladería, echar un partido de fútbol, ¿no? Y luego las otras sillas utilizarse como sillas para espectadores, ¿no? Y luego, aquí a la derecha, contrastando de nuevo este proyecto de espacio público, es un proyecto
de un diseño de producto que desarrollé yo hace 5 años, que se llama Talking Heads, que es un banco diseñado para el uso en espacio público, cuya configuración y diseño permite a los usuarios participar con el propio diseño de formas distintas, ¿no? El propio diseño de la pieza permite que los usuarios puedan sentarse de distintas posiciones y también tratar de utilizar el diseño de diversas formas. Aquí vemos de nuevo otro enfrentamiento, ¿no? De dos proyectos. Aquí a la derecha vemos la entrada de una de las exposiciones de Mayrit con la gráfica y toda la propuesta. Y aquí a la derecha uno de los proyectos más curiosos en los que he trabajado últimamente, que es un rediseño del jamonero tradicional español, ¿no? Que consistía en generar un diseño con una pieza plegable, la cual permitiera que el jamonero se pudiese plegar y utilizar luego como tabla de cortar, ¿no? Y de nuevo aquí vemos dos proyectos muy vinculados a lo que es la cultura española, ¿no? Por un lado el jamonero y por otro lado lo que es la propuesta de Mayrit, cuyo propósito de nuevo es de apoyar a lo que es el joven diseño español, ¿no? Y el diseño y la arquitectura emergente española. De nuevo, con dos manifestaciones totalmente diferenciadas, ¿no? Muchas personas me preguntan, ¿no? Pero ¿cómo consigues abarcar un trabajo tan específico como es el del diseño del producto y luego algo tan generalista, ¿no? Como es la creación de eventos culturales? Al final, para mí el diseño es esa solución, es esa respuesta, ¿no? Es esa capacidad de responder a problemáticas y de atender a ellas, ¿no? Con respuestas consecuentes y conscientes también. Aquí vemos de nuevo otro contraste de proyectos, ¿no? A la derecha es un proyecto que desarrollamos para la Embajada de España en Francia, que lo desarrollamos durante COVID desde la asociación, se llama Costa del Sol, que es un hotel virtual que se desarrolló toda una página web interactiva en donde los usuarios pudiesen navegar por este hotel virtual y dentro del hotel ver los diversos espacios que estaban amueblados por diseñadores españoles también, entre ellos incluyendo profesores también de vuestra facultad. Y aquí a la izquierda, este fue mi proyecto de fin de grado, que es un carrito que trabaja un poco y sobre estos conceptos de la movilidad contemporánea, ¿no? Aplicados a lo que es el proyecto del mobiliario, ¿no? Que etimológicamente la palabra mueble implica que es algo que es móvil, ¿no? Entonces la etimología aquí juega un papel muy importante también. Contrastado aquí con el proyecto de la no movilidad, ¿no? Del COVID, ¿no? En donde al no poder movilizarnos y ir a ver exposiciones, ir a ver espacios y ir a interactuar, debemos movilizarnos de otra manera, ¿no? En formatos digitales. Bueno, después de introduciros muy brevemente una pequeña introducción a lo que es mi trabajo, ¿no? Y el contraste que hay en mi trabajo, me gustaría hablar un poco sobre lo que es la base, ¿no? De mi práctica, ¿no? Yo, todo lo que es mi práctica como diseñador y comisario se basa en tratar de desarrollar nuevas propuestas y que para primero entender cuáles son las propuestas y los contextos y las problemáticas contemporáneas, debemos entender cuál es la historia detrás de estas problemáticas, ¿no? Porque, como muchos sabéis, la historia siempre se repite, ¿no? Y lo que debemos hacer es entenderla para que no se repita, para intentar de verdad innovar y tratar de generar soluciones necesarias, ¿no? En lo que es el contexto del diseño. ¿Es relevante la historia? Pues aquí podéis ver citas de grandes personajes, ¿no? Que hablan de diversas perspectivas acerca de lo que es la historia, ¿no? Pues Napoleón, la historia está escrita por los ganadores. Goethe, los pecadores escriben la historia. El bien es silencioso. Darwin, la historia se repite, es uno de los errores de la historia, ¿no? Es decir, debemos empezar a entender la historia del diseño como una herramienta, no como algo aburrido que tienes que estudiarte y que tus profesores te obligan a leer, ¿no? Es realmente importante percibir la historia como una herramienta y no tanto como una obligación, ¿no? Una imposición académica, ¿no? Creo que eso es uno de los grandes errores de muchas personas que por un lado, cuentan la historia y también errores de las personas que la leen, ¿no? Que al final debemos entender la historia como algo que es aplicable a nuestro día a día, ¿no? Aunque a veces las cosas parecen que están muy distantes, es realmente importante adentrarse en ella para realmente comprender las problemáticas del pasado y lo similares que eran esas problemáticas a todo aquello que nos va a venir en el futuro, en cierto modo, ¿no? Por ello mismo, creo que hay una conciliación, una estructura conceptual, ¿no? que nos permite entender lo interesante que es realmente la historia para nosotros como diseñadores, ¿no? Como personas que tienen que crear de la nada, ¿no? Supuestamente de la nada, que es al final que todo nuestro conocimiento descriptivo, que pueden ser historias, conceptos, ideas, manifiestos, materiales, objetos, referencias y lugares,
acompañado de un conocimiento experiencial, como puede ser trabajar en una disciplina, profesionalizar tu trabajo, nos permite realmente crear de una forma mucho más consciente y diseñar de verdad, no tanto diseñar desde mirar plataformas como pueden ser Instagram o Pinterest y simplemente copiar o aplicar cosas que se hayan hecho antes o recientemente para así obtener un resultado que funcione o que sea estéticamente viable, ¿no? Entonces, por eso mismo hoy me interesaba mucho hablar de ciertas referencias históricas y ciertos movimientos históricos que para mí han sido importantes y que pienso que para vosotros también os puede ayudar mucho para entender de que todo lo que ha existido en el pasado no tiene por qué ser aburrido, ¿no? Lo importante es entender cómo es eso de aplicable hoy en día y lo importante que es poder aplicar estas lecciones, ¿no? Y estas experiencias que han tenido tantos diseñadores en el pasado para poder de nuevo crear. Uno de esos problemas, ¿no? Es un poco este concepto que muestra este meme, ¿no? Muchos piensan que cosas que tenemos hoy en día, como pueden ser cosas realmente sencillas como cocinas, vasos o sillas, no existen o que eh, su conceptualización es algo realmente reciente, ¿no? Lo cual es totalmente erróneo. Muchas de las historias del diseño que se van contando eh, empiezan normalmente en el siglo XIX, ¿no? Con la revolución industrial. Pero aunque yo no lo vaya a tratar ni hablar mucho de ello, creo que es importante entender de que la forma de pensar del ser humano y la forma de resolver del ser humano está implícitamente relacionado con lo que nosotros entendemos como diseño hoy en día, ¿no? Otra cosa es que la palabra diseño sea algo más novedoso, ¿no? Pero la forma de pensar, la forma de crear, como podemos ver aquí en este casco tan maravilloso de un luchador, de un guerrero griego, eh, está implícitamente arraigado a nuestra forma de transformar materiales, transformar recursos y desarrollar soluciones. Evidentemente, los resultados pueden ser realmente variados, ¿no? Podemos entender algo como una obra de arte, pero a la vez puede ser una cosa que sea útil, ¿no? Otra cosa es cómo nosotros relatamos esa historia. Por esto me parece realmente importante que estéis siempre abiertos a entender también la antigüedad y el mundo de pues, los griegos, los romanos, como también una época en donde la innovación era permanente y la forma de pensar de estas personas es realmente aplicable a como muchos diseñadores de hoy piensan. Hablando un poco de etimología, tengo aquí estos textos, sé que son un poco largos, ¿no? Pero que nos permite empezar a entender la palabra diseño desde un punto de vista etimológico, ¿no? A mí la etimología siempre me ha interesado mucho porque es una forma de entender la raíz, ¿no? De conceptos. Es decir, nuestra noción del diseño contemporáneo, o en inglés design, está realmente afectada por siglos y siglos de transformaciones culturales y actualmente, ¿no? Transformaciones también mediáticas debido al marketing, a la publicidad, que nos lleva a entender el diseño de una forma, en mi opinión, realmente superficial y ligada a ciertos poderes, ¿no? de la desinformación y de influencias que van mucho más allá de lo que es la propia disciplina del diseño, ¿no? Aquí podemos ver que si entendemos, si volvemos al inglés, ¿no? Para entender la palabra design, vemos que en realidad funciona tanto como verbo como sustantivo. Es decir, aquí hay dos distinciones que son realmente interesantes para empezar a entender de qué manera podemos aplicar estas nociones del diseño, que pueden ser realmente abstractas, en algo práctico, ¿no? Evidentemente podéis ver que en las transformaciones que han ido surgiendo a lo largo de siglos, ¿no? Vamos viendo cómo la noción de diseñar, de crear un esquema, de desarrollar un planteamiento, una estrategia, ¿no? Se va transformando hasta hoy en día entender diseño casi como un sustantivo eh, que es un sustantivo tan poderoso que al final perdemos esta relevancia que tiene el pasado en la propia palabra, ¿no? Que es no tanto entender el diseño como algo, como un artefacto glorioso, espectacular, sino que el diseño es una forma de pensar. Es una forma de pensar y es una forma de actuar. No tanto el diseño como una cosa perfecta, ¿no? Un diseño de Virgil Abloh, ¿no? O de los Sims como algo acabado, perfecto, que tiene que estar en un museo y no tanto algo útil que puedas realmente interactuar con ello, ¿no? Entonces, creo que esta primera división, ¿no? El diseño en dos formas de comprenderlo, no tanto como un verbo como un sustantivo, es interesante para ir pensando y planteando diversas formas de interpretar la historia del diseño. Aquí hay una cita de un filósofo que me gusta mucho, se llama Wilhelm Flusser, que escribió un libro que os recomiendo un montón, que se llama Filosofía del Diseño. Desde luego que es una cita muy crítica, ¿no? y casi irónica con lo que es el diseño, ¿no? Que cita: la palabra diseño, como hemos visto, pertenece a un contexto de ardides y malicias. De acuerdo con esto, el diseñador es un conspirador que se dedica a tender trampas, ¿no? En cierto modo,
si volvemos a la etimología de la palabra diseño, tiene que ver también con esta idea de engañar a alguien, ¿no? De desarrollar una estrategia que al final engaña a otra persona, ¿no? Que es algo no tanto a la corriente, en las corrientes contemporáneas de la forma de entender el diseño, pero nos empieza a ayudar a entender diversas percepciones, ¿no? Sobre lo que es el campo, ¿no? Y la práctica. Aquí otra historia genial que sigue contando en el libro, que es la historia sobre la palanca, ¿no? La palanca es una máquina sencilla. Su diseño imita el brazo humano. Se trata de un brazo artificial. Su técnica es probablemente tan antigua como la especie Homo sapiens, quizá incluso más. Y esta máquina, este diseño, este arte, esta técnica, tiene como por objeto engañar a la gravedad, burlar las leyes de la naturaleza y, usando de malicias, librarnos de nuestras condiciones naturales. Por medio de la palanca habremos de ser capaces de sacar al mundo de su órbita, ¿no? Es un ejemplo entre tantos, ¿no? De por un lado, entender lo importante que puede ser el diseño en diversas escalas y a la vez también las diversas formas de interpretar la propia disciplina del diseño, ¿no? Para algunos es una malicia, es un engaño a la naturaleza, ¿no? Estamos casi rompiendo con los esquemas naturales del universo, pero para otros también es una herramienta que nos permite, pues como dice Willem Flusser, sacar el mundo de su órbita, ¿no? Es decir, podemos darle toda la importancia que querramos, pero también debemos entender la variedad que hay en las formas de definir esta disciplina, ¿no? Y esta práctica. Uno de los grandes personajes históricos, ¿no? Que sacó el mundo de su órbita, Arquímedes, ¿no? Que desarrolló este tornillo que, aunque parece una estupidez así visto, revolucionó el universo, revolucionó el mundo, ¿no? Para mí es casi como el principio del antropoceno, en donde el ser humano se convierte en la especie dominante del mundo porque es capaz de trasladar el agua de una zona baja a una zona alta, ¿no? Es, como había dicho Willem Flusser también, burlarse de las leyes de la gravedad, ¿no? Estás moviendo un recurso tan sagrado como es el agua a una zona elevada, ¿no? Con un mecanismo realmente sencillo que es el de un tornillo, ¿no? Entonces, aunque parezca una cosa súper banal, esta primera burla, ¿no? Esta indicia de una burla griega hacia lo que es las leyes de la naturaleza, transformó el mundo por completo, transformando el campo, generando en sí una revolución agraria, permitiendo que las sociedades creciesen y que, en cierto modo, se industrializasen, ¿no? Como podemos ver con los romanos y toda la infraestructura que pudieron ellos desarrollar, ¿no? Y a partir de esta burla vamos a dar un gran salto a lo que es el espacio, el lugar en donde muchas de las historias del diseño comienzan, ¿no? Que es la exposición del Crystal Palace en Londres de 1851. Eso es un evento realmente importante porque es casi el evento que, en cierto modo, enmarca y culmina lo que es la revolución industrial. La revolución industrial fue el movimiento fruto de todas las innovaciones que se desarrollaron por ingenieros e inventores, la mayoría británicos, acerca de la innovación que ellos desarrollaron en la maquinaria de máquinas de vapor, que transformaban el carbón en energía, hablando evidentemente de forma muy, muy banal. Esta revolución industrial permitió a que muchísimas fábricas pudiesen realmente incrementar su producción, desarrollar nuevas propuestas y, en cierto modo, consolidar lo que era todo este nuevo movimiento hacia una economía capitalista en donde se buscaba siempre producir más, mejor y de forma mucho más eficiente. No necesariamente diseñar mejores productos, que eso es algo que veremos después, sino que incrementar la escala de la producción, ¿no? Y aquí, como he mostrado en la anterior página, es uno de los primeros indicios en donde el diseño se convierte también en un elemento de comunicación, un elemento de marketing, en donde la historia nos enseña que, aparte de innovación, también hay que vender esta innovación, ¿no? Y aquí, en la exposición tan famosa del Crystal Palace, fue de los primeros indicios en donde se generaron ensayos y textos en donde se integraba la palabra diseño como forma de entender lo que se estaban proponiendo. En esta exposición es casi como una exposición universal que veríais hoy en día, o una bienal como la Bienal de Arquitectura de Venecia, ¿no? En donde cada país tenía su stand, ¿no? Y en esos stands podemos ver, aparte del gran edificio, podemos ver de que cada país tenía su propio stand con su nueva presentación de productos innovadores, ¿no? Aparte de esta sala que era maravillosa seguramente, que era la sala de máquinas, ¿no? En donde los países mostraban sus innovaciones industriales, se veían también ciertas innovaciones acerca de soluciones en productos, ¿no? Cada país mostraba sus mejores productos. ¿Qué pasaba? Que me parece realmente irónico, ¿no? A pesar de que muchas de las narrativas acerca de este gran proyecto
explican que esto al final es casi como uno de los primeros indicios, ¿no?, de la historia del diseño industrial que conocemos. Muchos de los productos que se mostraron aquí eran realmente productos decorativos. No eran tanto soluciones industriales como podemos entender hoy, como útiles, sencillos, fáciles de usar. No, no, era lo opuesto. Eran productos complicados, realmente rebuscados y barrocos. ¿Qué pasa? Que se estaban aprovechando del modelo industrial para poder venderse y poder desarrollar más y ganar más dinero. Entonces aquí hay una ironía en donde el mismo nacimiento del diseño carece de una comprensión de lo que es el propio diseño, ¿no?, cuyo proceso nos debe ayudar a producir mejores productos con menos recursos. Aquí lo que se estaba haciendo era utilizando todos los recursos posibles para crear productos básicamente rebuscados, en cierto modo, ¿no? A partir de este gran hito, ¿no?, surge otra figura inglesa que es realmente importante. Si no lo conocéis, os invito a que lo investiguéis en vuestro tiempo libre, porque no voy a hablar mucho de él, pero es realmente importante, que es William Morris, ¿no?, que es una de las primeras personas que unen no solamente la práctica de productos y de desarrollo de propuestas de diseño, sino que también con su tipo de trabajo empieza a proponer nuevas conceptualizaciones y nuevas formas de criticar el status quo del diseño actual, ¿no? William Morris es uno de los principales precursores de un movimiento que se llama Arts and Crafts, ¿no? Eso significa artes y oficios, ¿no?, artes y artesanía, en cierto modo. Su intención, después de ver todos los estragos que estaba haciendo la industrialización en Inglaterra, era de volver a los orígenes, ¿no?, volver a tratar de entender el diseño como una herramienta que se puede también compenetrar con métodos de producción casi más ligadas a lo que es el medievo y el renacimiento, ¿no?, donde los artesanos podían realmente producir objetos de formas artesanales y que cada persona que estuviera en el taller tuviese su propia capacidad, ¿no?, de actuar casi como artista y no tanto como un esclavo en una fábrica, ¿no?, que era un poco la concepción que tenían estos personajes en la época, ¿no? Esto es importantísimo porque empezamos a ver que también la historia del diseño nace también desde un enfrentamiento entre la perspectiva de el diseño industrial como tal y el diseño como una herramienta no solamente para poder generar mejores productos, sino que también productos en un contexto y en un contexto crítico en donde se está criticando la propia industria, ¿no?, que la antecede. Entonces aquí vemos que la propia noción del diseño nace en un contexto realmente convulso en donde personas como William Morris, a partir de su propia práctica como diseñador y diseñador textil, y bueno, y tantas otras cosas más, también empieza a escribir y empieza a cuestionar la propia disciplina, ¿no?, que es algo realmente importante. De nuevo, voy a pegar saltos temporales porque no me va a dar mucho tiempo a hablar de todo, pero volviendo un poco, ¿no?, a esta noción de cómo nos comunicamos y cómo comunicamos el sector del diseño, damos un salto al siglo XX, ¿no?, que es un poco, como sabéis, el momento en donde el diseño de verdad se consolida y empiezan a nacer estas grandes referencias que tenemos hoy en día, ¿no?, de diseñadores y de pensadores y de personas que de verdad permitieron que se consolidase la disciplina del diseño, ¿no? Uno de los grandes ejemplos que casi a mí que antecede lo que es la famosa Bauhaus es la creación del Deutscher Werkbund, ¿no? El Werkbund era equivalente hoy en día a una asociación de empresas y asociación de diseñadores que se juntaron para aliarse y tratar de llevar las nuevas conceptualizaciones y discursos del diseño moderno como tal a la industria, ¿no? Esto es súper importante porque es trasladar la teoría y el concepto a la distribución, la explotación y la producción. No vamos a entrar en temas morales, ¿no?, de lo que es la explotación industrial, que eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero lo que es interesante aquí es este salto de escala, ¿no?, de entender que la innovación industrial debe ir acompañada también de una innovación en lo que es el sector del diseño. Es decir, no podemos entender el diseño como el ejemplo del Crystal Palace, en donde la industria avanza, pero la forma de crear y la forma de diseñar no avanza, solo retrocede, ¿no? Entonces, este momento del siglo XX, en donde vemos diversas plataformas por todo el mundo trabajar con nociones del diseño moderno, ¿no?, que al final el diseño moderno, uno de sus propósitos era esta idea de crear un nuevo mundo desde el diseño, ¿no?, que hay que hacer una ruptura con el siglo XIX y crear desde cero, ¿no? Y, por suerte, la Deutsche Werkbund fue capaz de
sintetizar y articular su propio trabajo con el trabajo de diversas empresas para poder realmente desarrollar una propuesta totalmente diferenciadora y que permitiese, ¿no?, que la propia disciplina avanzase, ¿no?, y que pudiesen entenderse nuevas formas de proponer. Aquí podéis ver otra imagen, ¿no?, de la famosa feria de Stuttgart, organizada por la Werkbund, en donde diseñadoras como Lili Reich, una grande diseñadora y arquitecta, desarrollaban el diseño expositivo para esta feria, ¿no?, que es una feria de productos en donde diversas empresas que también accedían a esta nueva conceptualización del diseño pudieran proponer sus productos e integrarlos dentro de esta propuesta. Es de los primeros ejemplos de una feria de diseño actual, comparable a una feria de diseño actual, en donde no solo se piensa sobre el discurso de lo que es el diseño moderno, sino que se acompaña de un diseño expositivo y de productos que están alineadas con esta visión, que es lo realmente importante y que echábamos en cierto modo en falta, ¿no?, en el Crystal Palace. Esto nos lleva a una de las grandes revoluciones, ¿no?, consolidaciones de lo que es el diseño moderno, que es la Bauhaus, que tuvo lugar en diversos puntos, en diversos tiempos en Alemania, desde el 25 hasta el 33, estuvo en 3 ciudades distintas, que consistía al final en sintetizar todo lo anterior y introducir esta idea del modelo pedagógico, ¿no?, que es otra de las pequeñas revoluciones que hubieron en este momento, porque hasta entonces el modelo pedagógico para aprender diseño, que es lo que estáis haciendo muchos de vosotros, se basaba en el modelo de Bellas Artes, ¿no? Había el modelo de Bellas Artes y luego el modelo de Escuela de Artes Aplicadas, ¿no?, de artes y oficios. Entonces, la primera Bauhaus nace con esta idea de fusionar las dos cosas con el propósito de generar casi el artista productor, el artista que tuviera la capacidad también de producir su obra y que además fuese una obra útil, ¿no?, y que la industria luego se pudiese aprovechar de ello, en cierto modo, ¿no?, hablando más en términos capitalistas. Luego esto se transforma en la segunda generación de la Bauhaus, que ya consiste en tener una mayor relación con la industria, ¿no?, un mayor vínculo con la industria, también con el propósito de que la propia escuela se pueda sostener, porque una de las cosas de las que no se habla es que la propia Bauhaus también se sostenía a base de vender productos que creaban los estudiantes. O sea, imaginaros vosotros desarrollando piezas para la escuela que luego la escuela venda, ¿no? Es decir, es una revolución en el sentido de que al final existen diversos modelos para poder realmente integrar el diseño en la sociedad, ¿no? Y la Bauhaus en ese sentido fue revolucionaria no solamente en el modelo pedagógico de enseñar el diseño desde no tanto académicos, sino profesionales del sector que trabajaban aquí, para luego ya introducir también diversas formas de comunicar el diseño con revistas, con eventos, con la propia venta de sus productos de los estudiantes en el mercado. Aquí nos encontramos durante la época de la Bauhaus en una gran división a nivel político y social en el mundo, en donde vemos que al final el mundo occidental se empieza a dividir en dos ideologías distintas, ¿no? Y es realmente curioso comentar, de nuevo no entraré mucho en ello, que al final en esta época vemos que el diseño también tiene que acompañar y tiene que aportar soluciones, ¿no?, a esas dos ideologías distintas, ¿no? Vemos aquí a la derecha una gráfica de Rodchenko, uno de los grandes diseñadores rusos del movimiento del constructivismo ruso, que fue un movimiento que influyó tanto a la Bauhaus como básicamente a cualquier concepción que tenemos del diseño contemporáneo actual, con el diseño del Rockefeller Center de Nueva York, que también está integrando, ¿no?, diversas conceptualizaciones de lo que es los grandes proyectos del diseño moderno, ¿no? Aunque trabajando más con el estilo Art Deco, que integra un poco una visión más decorativista de lo que es las nociones más clásicas, pragmáticas del diseño moderno, vemos que el diseño se empieza a dividir casi en dos facetas políticas, ¿no?, en donde ya la propia disciplina se empieza a utilizar como arma política, ¿no? Entonces vemos que puede tener esta capacidad transformadora en la sociedad del diseño, ¿no?, como herramienta de comunicación, no tanto como forma de trabajar con la industria, sino que el diseño permite a ciertos agentes a comunicar sus ideales de formas distintas. Cerrando ya aquí un poco este componente, no hablando de lo que es la comunicación del diseño, debemos también entrar en volver a William Morris para poder hablar también de lo que es la idea de la empresa del diseño, ¿no?, que es algo que sí que nace en el siglo XIX con William Morris & Co., en donde este personaje, que no solamente tenía una labor importante en la disciplina y el del status quo de la Europa de ese momento, también decide invertir y emprender en un negocio que trabajara con sus propios ideales, ¿no?, y que
pudiese contratar a personas afines para desarrollar sus productos, ¿no? Productos textiles, producían libros, mobiliario, etcétera, etcétera. Era casi como si pensamos hoy un Zara Home, pero totalmente artesanal y con todo tipo de propuestas para la casa y que aparte tuviese este elemento crítico, ¿no? De criticar lo que era el desarrollo industrial de esa época, de ese momento, ¿no? Aquí entra también en esta misma época otro personaje que es realmente interesante, que para muchos es de los primeros diseñadores en tener su propia oficina de diseño, ¿no? Como tantos superestrellas de diseño de hoy, como pueden ser, pues eso, los Philip Stark, Burulek, tienen oficinas. Este señor, Christopher Dresser, también del movimiento Arts and Crafts, desarrolló diversos productos para marcas, ¿no? Él era un obseso en la botánica e implementaba mucho estos motivos florales en su propia obra, ¿no? Luego adaptándolo también a elementos mucho más geométricos. Eso es un ejemplo de uno de los proyectos que hizo su propia empresa, que él desarrolló como diseñador independiente para otras empresas, ¿no? Entonces, a cierto modo, aquí nace esta idea del diseñador superestrella, ¿no? Que a día de hoy abastece a muchísimas empresas y a muchísimas revistas de diseño, ¿no? De impactos, ¿no? Como ellos quieren, les gusta hablar de impactos. Aquí vemos uno de los primeros ejemplos de un diseñador que, aparte de, como podíamos haber visto con William Morris, diseñaba para su propia marca, hacía al revés. En vez de tener producción propia, esta persona producía para otras marcas, ¿no? Y aquí vemos un poco el inicio de esta figura, ¿no? Del diseñador que en sí mismo es una empresa, ¿no? Y que esta empresa abastece a otras empresas de soluciones para sus productos y para sus materiales. Aparte de esto, vemos que también, parecido a William Morris, Christopher Dresser era un perfil que evidentemente también tenía un componente intelectual y de pedagogía realmente importante, ¿no? Y que aparte de abastecer a empresas, también abastecía al público general, ¿no? De diversas formas de entender el diseño, ¿no? En este caso, desarrolló este libro tan bonito hablando sobre el arte del diseño decorativo, ¿no? Porque antiguamente el diseñador, en cierto modo, se le entendía como el personaje que tenía que decorar los productos de otras empresas, ¿no? No tanto hacerlos desde cero, concebirlos desde cero, sino que había esta idea de que el diseñador redecoraba productos, ¿no? Rompiendo justo con esta narrativa de la decoración, nos encontramos con una de las pequeñas revoluciones en el diseño del siglo XIX, ¿no? Y uno de los pocos productos que realmente funcionaron en la Feria de Londres, del Crystal Palace, que fue la silla número 14 de Tonet. Tonet es para mí uno de los primeros pioneros, primeros grandes diseñadores superestrellas que revoluciona todo lo que es el sector del mobiliario, porque no solamente a nivel visual, como podéis ver, sintetizó lo que era un producto rebuscado, complicado y pesado para crear un producto sintetizado, reducido, que se podía producir en partes y además industrializable. Como podéis ver aquí abajo a la derecha, esta era una de las cajas que desarrollaban, o una réplica de una de las cajas, unas formas de almacenar el propio producto, ¿no? Vemos que con el fomento de la industria empiezan a nacer pequeños ejemplos donde sí que podemos ver indicios, ¿no? De una práctica muy ligada a lo que entendemos hoy como diseño contemporáneo, ¿no? En donde el diseñador busca proponer soluciones de todo tipo, no solamente visuales o estéticas, sino que también a niveles de logística y de eficiencia en producción. Otros grandes ejemplos, ¿no? de empresas potentes, es la de AEG. AEG es una empresa que sigue existiendo a día de hoy, es alemana. Esto es una imagen de la fábrica de AEG que diseñó Peter Behrens, que es un arquitecto diseñador en cuya oficina trabajaron personas como Mies van der Rohe o Le Corbusier o Walter Gropius, personajes pues, realmente ilustres, ¿no? Y casi referencias, ¿no? Del diseño. Y parte de lo que me resulta súper interesante de su práctica y su oficina es que él trabajaba como consultor full time para esta empresa, que era AEG, ¿no? En donde desarrollaban relojes, ventiladores, todo tipo de soluciones eléctricas que abastecían a la Alemania de la época, ¿no? Y aquí empezamos a ver también esta noción del diseñador corporativo, ¿no? En donde el diseñador no solamente diseña una o dos soluciones, sino que abarca todo el lenguaje de una marca, todo el lenguaje de una empresa. Aquí a la derecha, aunque aparece en mi imagen, veis que también el logo es un elemento realmente importante que también diseñó la oficina de Peter Behrens. Entonces vemos que el diseñador tiene esta capacidad de entrarse en la empresa, de crear un impacto no solamente con soluciones de productos, sino con soluciones de cómo las empresas se comunican hacia afuera, cómo se comunican con sus clientes y con la ciudad, porque este hombre, aparte de ser diseñador, al final era arquitecto. Muchos de los personajes en esta época trabajaban como arquitectos
ejercían como arquitectos porque la disciplina la educación del diseño no existía, ¿no? En aquel entonces. Entonces, ejercían como arquitectos, aunque su proceso y el resultado de su proceso se podían entender o percibir como diseños, como tal, ¿no? Y hablando de esto, pasamos de nuevo a esta idea, ¿no? del diseñador como que está a servicio de la empresa, ¿no? Primer ejemplo que habíamos visto, el de Christopher Dresser, que ya empieza a introducir soluciones de productos para otras empresas externas a la suya. Pasamos de nuevo a los que son, ¿no? Una de las grandes referencias del diseño moderno de la posguerra, Charles y Ray Eames, ¿no? Este es un diseño que realmente interesante, que diseñaron ellos junto con el ejército americano durante la Segunda Guerra Mundial, perdón, en donde buscaron aprovecharse de todo el desarrollo e innovación que había en esa época para el moldeado del contrachapado, que se trabajaba muchísimo para los jets americanos, los fighter jets americanos, para también ofrecer soluciones médicas, ¿no? En este caso, les comisionaron, el propio ejército americano, casi como una mega empresa, que lo es, les comisionó para diseñar esta fédula que fuese ligera, apilable y barata de producir, ¿no? Este es un ejemplo, pues, realmente importante en lo que es la historia del diseño, porque, por un lado, representa el comienzo, ¿no? de una de las grandes parejas de diseñadores en su carrera como diseñadores y con clientes tan grandes como puede ser el ejército americano, pero también nos empieza a dar pie a soluciones modernas para problemas modernos, ¿no? Como puede ser en este caso, ¿no? la Segunda Guerra Mundial. Aquí vemos evidentemente muchas similitudes con este casco que vimos antes, ¿no? Y que da imagen a la charla de hoy, ¿no? Porque al final uno de los motivos más importantes, históricos para el diseño, por desgracia, es la guerra, ¿no? Lo vemos incluso hoy, en donde muchos de los clientes, para muchos diseñadores, acaban siendo entidades militares, ¿no? Y en el caso de este casco del guerrero griego, podemos ver muchas similitudes, ¿no? Con lo que es el propio desarrollo de la fédula, ¿no? Por un lado vemos una belleza y una artesanía impresionante, pero por otro lado empezamos a entender el uso real, ¿no? del objeto, ¿no? Que a veces el uso real de los objetos no acompaña, ¿no? con la belleza estética objetiva de lo que es el propio objeto, ¿no? Y eso también, como diseñadores, debemos ser muy conscientes de eso. Volviendo ya a temas un poco menos graves, pasamos a otro de los grandes ejemplos, ¿no? de diseñadores que trabajaban dentro de las empresas. Elliot Noyce, también arquitecto, que estudió bajo Gropius, que fue el director de la Bauhaus, que luego se fue a Harvard, diseñador americano, arquitecto, que dentro de la mega empresa IBM Informática revolucionó no solamente lo que son los productos, sino que también trabajó en lo que era, ¿cómo era el clicker? En todo el diseño expositivo para las ferias mundiales, para vender los propios productos, es decir, era esta idea del diseñador corporativo, ¿no? Que podemos ver mayoritariamente con empresas de moda, ¿no? Como puede ser, como era Virgil Abloh con Louis Vuitton o Jonathan Anderson con Loewe, ¿no? Que son directores creativos que contratan los megagrupos para no solamente diseñar productos, pero también para crear identidad, ¿no? Esta identidad es importante porque al final les permite a estas empresas vender sus proyectos y realmente consolidarse como marcas, ¿no? Eso lo hizo claramente, como muchos sabéis, Jonathan Anderson con Loewe en los últimos años o Virgil Abloh con Louis Vuitton. Y aquí lo vemos con personajes como Elliot Noyce, que entraban en IBM y transformaban las empresas por completo, ¿no? Parecido a Peter Behrens, desarrollaba el mobiliario, las sedes, los diseños expositivos y los productos, ¿no? Y aparte de Peter Behrens, vemos que los productos empiezan a trabajar con componentes electrónicos, ¿no? Que iremos viendo cómo eso también tiene un rol muy importante, no solamente en los productos, sino en nuestra forma de entender el diseño, ¿no? Nuestra forma de entender los diversos sectores del diseño. Otra de las grandes figuras que veremos después, Ettore Sottsass, uno de mis diseñadores preferidos, la verdad, aparte de trabajar más conocidamente como fundador del grupo Memphis, ¿no? que crearon estos muebles súper especiales, trabajó en la empresa Olivetti, ¿no? competición directa de esta empresa de aquí. Y aquí empezamos a ver, graciosamente, este contraste, ¿no? entre dos continentes, ¿no? Dos formas casi de entender el diseño que sigue muy latente a día de hoy, ¿no? Un poco el universo americano y el universo italiano, ¿no? Aquí vemos, ¿no? pues diferenciaciones muy importantes, ¿no? La forma de comunicar, la forma de entender el producto, ¿no? La forma de venderlo, ¿no? La mentalidad americana es aquella de la eficiencia, de producir más y para más personas, mientras que aquí en Italia
hay otras prioridades, ¿no? La belleza, la sensibilidad, la comunicación, ¿no? El discurso, la narrativa, son concepciones distintas del diseño que se pueden ver se pueden ver ya desde la posguerra y se ve incluso a día de hoy, ¿no? Una universidad americana no va a ser la misma, no va a tener el mismo tipo de proyectos que una universidad italiana, eso está claro. Y es importante también entender de que el diseño también se empieza a percibir de distintas formas en distintos lugares del mundo, ¿no? Que es lo que empieza a suceder después de la Segunda Guerra Mundial. Volviendo a Italia, ¿no? Que yo al final le tengo mucha debilidad al diseño italiano, la verdad, como tantos, vamos a ver este perfil de nuevo, ¿no? De estos diseñadores que aparte de buscar nuevas formas, ¿no? Nuevas formalizaciones para productos, aquí vemos este teléfono que es rarísimo, ¿no? Que se pliega en sí mismo, ¿no? Vemos este reto de adaptar las nuevas tecnologías también a nuevas formas, ¿no? No es tanto esta idea de que hay que generar una carcasa para una tecnología, ¿no? Sino que esta carcasa también debe ser parte de la vida del producto y que esta carcasa debe de ser casi el producto en sí mismo, ¿no? No es tanto esta mentalidad de que a un producto electrónico hay que hacerle una funda y ya, sino que el propio producto es una unidad, ¿no? No son dos componentes distintos, ¿no? Aquí lo podemos ver las televisiones de Brion Vega, que son geniales, la radio, que también de nuevo ves este elemento que se pliega, otro elemento plegable aquí. Es decir, empezamos a ver que el diseño italiano particularmente empieza a proponer distintas soluciones formales que no son solamente estéticas porque sí, sino porque esa propia estética, esa nueva formalización permite generar nuevas soluciones al producto, ¿no? Que es lo importante de tener en cuenta. Es otro ejemplo más realmente interesante que también incluye un elemento de crítica social, que es el sofá app de Gaetano Pese. Sigue en producción a día de hoy, pero el modelo de producción no es el mismo. Es un sofá que desarrolló Gaetano Pese, como podéis ver aquí, como un flat pack. Se creó como un flat pack hecho con diversos materiales, entre ellos poliuretano y PVC, en donde el usuario le llegaba esto a casa y según abría el empaquetado, que es lo que le daba presión a todo, ve que su propio objeto empieza a nacer, ¿no? Sale casi de esta carcasa y nace, ¿no? Prácticamente de la nada, ¿no? Evidentemente, este producto aún se vende, pero no se crea de esta manera, es decir, un usuario que compre ese sofá no lo va a desempaquetar de esta manera, pero sí que hay una intencionalidad que va más allá de lo que es la vida del objeto, ¿no? Aquí existe ya este elemento también más radical de romper con las propias fronteras del diseño, ¿no? Y con las barreras de lo que concebimos nosotros como diseño, ¿no? Eh, muchos definen a Gaetano Pesce como un diseño radical, enteraré un poco también estas ideas del diseño radical, eh, pero al final empezamos a ver de que las empresas no solamente ya empiezan a diferenciarse porque sus productos estén bien, sino porque también buscan productos transgresores, ¿no? Y el diseñador también tiene esta capacidad de ser transgresor y no solamente una persona que obedece, ¿no? Sino que también rompe los esquemas, en muchos sentidos, como hacía William Morris en su época, ¿no? Criticando el propio status quo de la industria y de formas de concebir los productos para así proyectar una cosa no necesariamente mejor, sino que distinta, ¿no? Rompedora. Hablando del diseño radical, ¿no? Aquí con la transición, vemos que en la Italia de la época, particularmente Italia, diría, y muchos lugares de Europa Central, empiezan a hacer todo tipo de personajes, ¿no? Castiglioni, Joe Colombo, que ya, de nuevo, tratan de generar nuevos arquetipos, nuevas formas para acompañar también las nuevas formas de entender el rol del ser humano en la sociedad, ¿no? Porque mientras estos diseñadores estaban desarrollando estos productos tan extraños, habían revueltas de estudiantes, habían revoluciones culturales en todo tipo de países por todo el mundo. Entonces, se empezó a entender el diseño también como una herramienta emancipadora, en donde el diseñador también tenía una capacidad de comunicar nuevas formas, ¿no? De entender cómo nosotros mismos vivimos y existimos en el mundo, ¿no? El diseño no va siempre a obedecer o abastecer a necesidades actuales, sino que muchos diseñadores de esta época empezaron a proyectar necesidades del futuro en sus productos, ¿no? Muchos de esos productos, para mí, son muy revolucionarios porque a lo mejor en su momento no fueron aceptados porque no eran capaces, ¿no? De resolver necesidades de ese momento, sino que resolvían necesidades que a lo mejor no surgían hasta años después, tanto a niveles de uso de los usuarios, sino que también a niveles de producción de empresa, ¿no? La innovación con temas de espumas de poliuretano, producción con materiales como pueden ser el PVC, es decir, soluciones con plásticos, que era esta nueva micro revolución que hubo también en los años 60 en Italia, en donde el plástico se introdujo como material. ¿Qué pasa? Las personas no querían vivir con plástico en sus casas. Hoy en día lo hacemos de forma casi de la que
no pensamos en ello, ¿no? Pero en este momento estos diseñadores tenían esa capacidad crítica y esa capacidad de adelantarse, ¿no? Y de presentar nuevas propuestas, ¿no? Muchos de estos motivos también era también entender que la juventud los sectores culturales y los sectores que producían se veían realmente afectados por las protestas estudiantiles del año 68 y 69, cuyos resultados vemos a día de hoy, en donde se empezó a entender que el ser humano y el ser humano y su forma de entender y su forma de aprender se estaba transformando. Ya no había esta visión tan clásica del mundo. El ser humano empezaba a convertirse ya en otro tipo de personaje, con otro tipo de rol en la sociedad, mucho más político, mucho más integrado, ¿no? Con otro tipo de derechos en la sociedad, que al final es lo que se pedía. Entonces, muchos diseñadores en esa época, como pudieron ser Enzo Mario, muchos más, empezaron a también emancipar su propia práctica y diferenciar su práctica, en cierto modo, empoderando al usuario, ¿no? Uno de los grandes ejemplos de ese empoderamiento es este proyecto tan famoso que se llama Autoprogettazione. Os invito a que os lo descarguéis. Es este librito que está aquí, que desarrolló Enzo Mari en el año 74, que al final es un libro de instrucciones que invitaba a cualquier persona a comprar listones de pino, como podéis ver aquí, y producir sus propios muebles. Para hoy en día parece súper básico, ¿no? Porque es esta idea del DIY, do it yourself, etcétera, etcétera. Pero claro, en el año 74 esa idea era totalmente revolucionaria, no había nada parecido, porque lo que se quería seguir era con las normas del capitalismo, en donde tú, si querías algo, lo comprabas, no tanto tú, si querías algo, lo hacías en tu propia casa, ¿no? Aquí hay una diferenciación realmente importante a tener en cuenta, ¿no? Entonces, desarrolló este libro que se podía vender, se desarrolló en grandes cantidades, en donde el diseño en sí mismo no era la propia silla, sino que era esta idea del diseño como esquema, como planteamiento, en donde lo que él distribuía era el propio libro y el propio usuario se convertía en cierto modo en diseñador que llevaba este plan y lo ejecutaba para poder tener su familia de muebles, ¿no? Aquí podéis ver unos ejemplos, en realidad hay muchísimos ejemplos de muebles distintos que uno puede producir, pero fruto también de estas protestas estudiantiles, en donde vemos que las transformaciones políticas y sociales también tienen un efecto directo en la forma en cómo los diseñadores proyectan y cómo los diseñadores quieren que se utilicen sus productos y quieren proponer soluciones distintas. Otro ejemplo más, entre los miles, la verdad, que viene de Italia, Vico Magistretti, que sí que trabajó mucho más estrechamente con la industria, ¿no? Vemos también que, aparte de estas nuevas propuestas de uso de productos, también existen propuestas mucho más ligadas al desarrollo de innovación material, ¿no? O sea, las inyecciones de poliuretano, el trabajo de moldeado para hacer cojines, la implementación de integración de otros materiales, como pueden ser el hierro, para este sofá, que tiene estas patillas que se van plegando. Es decir, vemos que ya el diseño se va complicando a la vez que también se desarrollan nuevas innovaciones, ¿no? Y a la vez que se complican las propias innovaciones y discursos, también se empieza a introducir ya por fin estas nociones, ¿no? Que entendemos hoy como el diseño en el universo de lo público, ¿no? Porque hasta entonces el diseño era una cosa, en cierto modo, casi más elitista, ¿no? No tan accesible para el público en general, aunque las marcas quisieran que eso fuese así, ¿no? Un gran ejemplo, que yo sigo trabajando con este ejemplo a día de hoy, es esta gran exposición que representa, en cierto modo, una consolidación de todo lo que acabamos de ver del diseño italiano, ¿no? Que es Italy, the New Domestic Landscape, una exposición comisariada por un arquitecto que se llama Emilio Ambas para el MoMA de Nueva York, en donde todos los diseñadores que hemos visto anteriormente, básicamente, empiezan a tener ya una repercusión internacional y empezamos a entender el diseño no solamente como una solución para una empresa, sino que empezamos a entender el diseño como un modo de vida, como una forma de entender el mundo, ¿no? Como también asociado a una imagen, ¿no? En este caso, la imagen de la Italia era, como dirían muchos americanos, una imagen lujosa, glamurosa, culta del diseño, ¿no? Contrastada por esa visión americana más pragmática, en cierto modo, ¿no? Y hasta el día de hoy seguimos entendiendo Italia, ¿no? Como la madre del diseño contemporáneo, ¿no? Y uno de los grandes hitos de esta madre del diseño es esta exposición en donde el diseño italiano viaja al MoMA de Nueva York y crean y se desarrolla toda una propuesta expositiva realmente ambiciosa, en donde no solamente se crean propuestas muy ambiciosas, muy especulativas y muy artísticas, sino que las propias empresas italianas viajaron a Nueva York y patrocinaron muchas de estas instalaciones. Y, de nuevo, fomentaron esta relación entre la cultura del diseño
y la cultura de la empresa, que ahí es donde realmente Italia fue capaz de diferenciarse de tantos otros países. Esta exposición, el catálogo está en internet, os invito a que lo echéis un vistazo, están los archivos del MoMA y es una exposición realmente fascinante. Aparte de comunicación del diseño en formato exposición, es importante también hablar del rol que tuvieron diversas revistas, ¿no? Hasta entonces, muchas de las revistas de arquitectura clásicas que nacieron pues, después de la Primera Guerra Mundial o a principios de siglo, empiezan también a transformarse e integrar el diseño en sus propios discursos, en sus artículos, ¿no? Este gran ejemplo se llama Casabella, dirigido por muchos de estos chavales de aquí, que se definían en esa época, ¿no? como diseño radical italiano. No solamente, aparte de crear diseños, creaban una nueva forma de entender nuestra forma de vivir con ellos, sino que desarrollaban discursos, manifestos, exposiciones, textos, etcétera, etcétera, que luego se integraban en todo el cuerpo, ¿no? de esta revista durante casi unos 15 años. Y los propios diseñadores se convertían en editores de estas revistas. Entonces también nos permite ver que el diseñador y la mente del diseñador puede ir mucho más allá de que solucionar problemas o resolver problemas a través de productos, sino que también se puede resolver o discutir acerca del diseño con otras plataformas, ¿no? Como pueden ser lo que son las publicaciones. Hoy en día las revistas, desde luego que no trabajan de esta manera, están mucho más orientadas en abastecer a marcas, ¿no? de marketing, pero en esta época, por suerte, hubo un impasse temporal en donde los diseñadores tuvieron esta capacidad de ser críticos en una plataforma tan importante como fuera una revista, ¿no? Con una distribución. Otro de los grandes personajes, ¿no? Aparte de trabajar en el mundo editorial, como habíamos comentado antes con el trabajo con Olivetti, es Ettore Sottsass, ¿no? Aparte de trabajar con Olivetti, él al avanzar su carrera y hacerse más mayor, vio que también el diseño empezaba a encontrarse en otra situación en donde el concepto y la imagen del propio producto casi valía más que la propia solución, ¿no? Estos son los años 80. Y este personaje lo que decide desarrollar es este movimiento que se llama Memphis, ¿no? Memphis es un grupo, un colectivo de diseñadores que reúne este Ettore Sottsass para desarrollar diversas exposiciones en Milán. Su propósito, reventar el sector y, en cierto modo, reconfigurar nuestra forma de entender el diseño, ¿no? Aquí es donde de nuevo se consolida esta idea posmoderna, ¿no? del diseñador superestrella, ¿no? Y aquí vemos otro diseñador superestrella como Karl Lagerfeld en su casa, me parece que es en Mónaco, sí, con su casa en Mónaco totalmente amueblada, ¿no? por los muebles de esta época. Entonces empezamos a ver que el diseño ya entra en este universo de las revistas de moda, ¿no? Empieza a cumplir otro rol que va mucho más allá de ofrecer soluciones para una empresa o ofrecer soluciones para un mercado o para comunicar, sino que ya entra en esta idea de la tendencia, ¿no? Que está mucho más ligada al mundo de la moda en comparación con el diseño industrial actual, ¿no? Y aquí empieza esta mini revolución que, en mi opinión, seguimos a día de hoy, en donde muchos diseñadores trabajan no tanto para desarrollar soluciones, sino para desarrollar su propia imagen como creador, ¿no? En donde el diseñador se convierte en esta superestrella que se abastece no solamente de la imagen que dan sus productos, sino que de su propia imagen, ¿no? Que es algo realmente interesante que vemos en esta misma transformación, ¿no? Muchos de vosotros conocéis a Philippe Starck, ¿no? El diseñador francés, superestrella. Él fue uno de los protegidos de este hombre, de Ettore Sottsass, ¿no? Y de este movimiento italiano aprendió mucho. Y parte de lo que aprendió fue justo esto, ¿no? De que él no solamente tenía que vender esta silla, él tenía que vender su cara bonita y todo el lifestyle que la acompañaba, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que esto sea mejor o peor, pero es una de las transformaciones, ¿no? más recientes que hemos visto en el diseño y que sigue funcionando para muchos a día de hoy, ¿no? En contraste absoluto con esto, nos encontramos con, luego, los productos que nosotros realmente utilizamos en nuestro día a día, ¿no? La silla, la Grossiflex Chair, ¿no? La famosa monoblock chair que encontramos billones de ejemplares por el mundo, no millones, sino billones prácticamente, diseñada por Jean-Paul Guichon. Nadie ha oído hablar de esta persona, ¿no? ¿Qué pasa? Todo el mundo ha oído hablar de esto, ¿no? Aquí pasa un poco lo parecido, ¿no? Muchas personas han oído hablar de Ettore Sottsass, pero a lo mejor no se va a hablar tanto de este ejemplar de esta silla, ¿no? Entonces vemos que empieza a haber un contraste absoluto, ¿no? Con el perfil del diseñador según el producto que diseña y su forma de entender y concebir el diseño, ¿no? Esto es un diseñador que no se conoce tanto, pero que su producto ha afectado millones billones de vidas de personas, ¿no? Mientras que Ettore Sottsass tampoco ha afectado tanto las vidas de las personas, a lo mejor ha afectado más las portadas de revistas, ¿no? Portadas de artículos sobre diseño, ¿no?
sino que entendemos que el diseño puede ser esto, pero a la vez puede ser esto, ¿no? Entonces nos encontramos también en un mundo un poco confuso, en donde es realmente complejo, ¿no? Intentar abarcar esta disciplina que es tan amplia, ¿no? Donde vemos este tipo de productos, o ¿no? Que eso es otro ejemplo un poco más fastidioso para mí, al menos, más pensando en estos discursos de la sostenibilidad, que en comparación con esta silla, ¿no? Que se produce también con inyección de plástico, el toothbrush, el cepillo oral, Oral-B, que todos tenemos en nuestra casa, entra en otro estrato del diseño en donde empezamos a ver que ya no es tanto un producto como la silla monobloc que se copia y se retransmite y se reinventa y se redistribuye, sino que el Oral-B lo que hacen es, con su equipo de diseño, presentar un producto que se ha hecho mundialmente reconocido y producido millones de ejemplares, pero ¿qué pasa? Esta producción, yo tengo este cepillo, por ejemplo, eso está producido con un proceso que se llama coinyección. La coinyección en el modelado de plásticos es un proceso realmente desastroso porque lo que sucede es que con un mismo molde tú inyectas dos plásticos distintos. Este plástico es más duro y ese es más flexible. ¿Qué pasa? Estos plásticos luego no puedes separarlos, entonces es imposible de reciclar este cepillo. Esto es imposible de reciclar. Entonces, ¿cómo puede una empresa tan poderosa y con tanta capacidad de distribución y de invertir en diseño, ¿no? Invertir tantos recursos solo para que un usuario pueda apretar un poco más el dedo aquí y que sea un material un poco más esponjoso, ¿no? Con todo el detrimento, ¿no? Que eso acarrea después a largo plazo, ¿no? Pensando en lo que es la sostenibilidad. Entonces, vemos que también el diseño ya se encuentra en un momento en donde los años 80 y 90 también fueron desastrosos también en muchos sentidos, ¿no? En estos conceptos de la sostenibilidad y de la sobreproducción, ¿no? Y nuestro sobreestímulo, ¿no? A lo que son diversos productos y nuestra forma de entender la corta vida que tienen ciertos productos, ¿no? Y que si encima, aparte de tener corta vida, no son reciclables, es un desastre absoluto, ¿no? Entonces, ahora sí que evidentemente estamos entrando en una fase distinta donde intentamos ser más conscientes, pero al final sí que hay un rol importante de cumplir desde el punto de vista del diseñador en afectar la forma en la que las empresas trabajan, en la forma en la que las empresas invierten en el diseño y trabajan con el diseño. Evidentemente, aparte de ver Oral-B y la monobloc, nos encontramos también en el resultado, ¿no? De una revolución digital que aún yo creo que no nos hemos hecho, no nos hemos dado aún cuenta, yo creo, de todo el efecto que ha tenido eso en nuestras vidas, ¿no? En nuestra forma de comportarnos y nuestra salud mental, nuestra salud física. Creo que aún no lo sabemos y no lo sabremos para algunos años. Lo que sí podemos ver es el efecto que ha tenido en el sector del diseño, ¿no? Aquí vemos uno de los primeros ejemplos, ¿no? De la Macintosh, luego transformado en iMac, ¿no? Desarrollado por una empresa que se llama Frog Design. Esta empresa, curiosamente, como tantas otras, nace haciendo productos para empresas digitales. ¿Y qué pasa? Según las empresas digitales, como Apple, van digitalizando más sus soluciones, esas empresas también empiezan a diseñar muchos menos productos físicos, ¿no? Lo cual ahora os comentaré otro punto, que es como resultado directo de esto. Otros grandes ejemplos, ¿no? Los teléfonos móviles, ¿no? El DynaTAC, ¿no? Que es el desarrollo de Motorola, que luego Motorola pasará a desarrollar en los años 2000 grandes ejemplos, ¿no? De diseño industrial para el teléfono móvil, ¿no? Y grandes soluciones. Evidentemente, el ejemplo más importante, ¿no? Más imponente que hemos tenido en los últimos años de esto es el trabajo de Jonathan Ives con Apple, ¿no? Desde sus primeros iMacs, sus primeros productos, que son estos aquí, que son realmente divertidísimos. Yo de pequeño, mi madre tenía uno de estos y era fascinante porque veías todos los componentes del ordenador mientras usabas el ordenador. Entonces tú lo que veías era la carcasa por fuera, que era una cosa mágica rarísima, y luego veías cómo toda la maquinaria que estaba dentro del ordenador te ayudaba a interactuar con este universo digital que se estaba revolucionando, ¿no? Día a día, para luego ya entender el producto de Apple, ¿no? De otra forma, ¿no? Más distante, ¿no? Donde había ya una separación entre lo que es la maquinaria que estaba dentro del ordenador o del aparato con aquello que estaba fuera, ¿no? A día de hoy, pues evidentemente tenemos el iPhone, ya no trabaja Jonathan Ives en Apple, pero bueno, evidentemente su influencia ha sido crucial, ¿no? En el desarrollo del iPod, el iPhone, todos los MacBooks, iMacs, etcétera, etcétera. Y nos encontramos aquí con una de las mayores empresas digitales que aún sigue teniendo y haciendo hincapié en lo físico, ¿no? Gracias también a la importancia que ellos le han puesto en empresas anteriores que han trabajado, como pueden ser Olivetti, IBM o muchísimas más, en donde se hace no solamente hincapié en el producto, sino en cómo comunicas el producto, cómo lo produces,
¿Cuál es la responsabilidad del diseñador en el desarrollo de este producto, ¿no? Y en las políticas de la empresa? Una cosa que a mí me hace mucha gracia, la verdad, porque nunca he sido muy afán de este pensamiento del diseño, ¿no? Es esta evolución que ha surgido fruto de esto, de este universo, ¿no? En donde las empresas digitales y de ordenadores empiezan a crecer y empiezan a facturar billones de dólares, y los diseñadores empiezan a ver de que no solamente existen sus puestos de trabajo para crear productos, sino que son puestos de trabajo para crear soluciones para corporaciones, ¿no? Soluciones de estrategias de producto. Entonces el diseñador ya entra en otra estratosfera de perfil, ¿no? En donde muchas empresas que ahora están en California, en San Francisco, en vez de producir soluciones físicas, ya empiezan a trabajar con soluciones digitales y se empiezan a escribir estos libros, ¿no? Casi un poco de la rama neoliberal, en donde el diseño se convierte en una herramienta para ganar dinero. Nunca van a hablar de ello de esta manera, ¿no? Pero todos estos libros de Design Thinking, Design Driven Innovation, empiezan a consolidar el diseño como una palabra que está directamente asociada a esta idea americana del ganador, o esta idea americana del el capital, ¿no? En donde el que diseña gana, y el que diseña gana mucho dinero, ¿no? Entonces, empieza esta pequeña micro revolución en Estados Unidos, ¿no? Esta idea del design thinking, design strategy, todas estas cosas que a mí realmente me parecen muy interesantes, ¿no? Porque empiezas a entender el diseño como un proceso mental, no como un proceso de producción o como un proceso de creación de algo físico, sino que empezamos a entender el diseño como algo que pasa en nuestras cabezas, que es realmente interesante. ¿Qué pasa? Esto se asocia solamente a ganar dinero, no tanto a esta capacidad crítica del ser humano de pensar sobre las decisiones que está tomando para solucionar un problema, ¿no? Aunque a lo mejor ese problema no sea una solución física. Entonces aquí vemos, después de toda esta conversación, ¿no? esta ponencia sobre lo que es la historia del diseño súper reducida, vemos, ¿no? que el diseño va evolucionando por capas, ¿no? y por estratos también, muy afectado por situaciones políticas y, evidentemente, contextos de desarrollo científico y de innovación que genera un contexto para el cual el diseño puede subsistir. Vemos que en los años 70, ¿no? empiezan a hacer esta idea del diseño gráfico, diseño interior, diseño de producto, diseño de ingeniería, diseño de transportes para los coches, mobiliario, diseño interior, diseño textil, diseño de moda. Se empieza a consolidar estos campos, ¿no? estos perfiles, ¿no? A los que nosotros podríamos acceder en aquella época. Luego ya en los años 80 empieza ya la época del neoliberalismo, ¿no? Reagan y toda esta liberalización de la economía, en donde el diseñador ya deja solo de ser hiperespecífico y trabajar en un sector específico, sino que ya empieza a trabajar en retail design, que ya es una cosa más generalista, ¿no? Exhibition design, se hacen exposiciones sobre el diseño, ¿no? Para que las empresas puedan vender sus productos a base no solamente de exponerlo en ferias, sino que se hacen exposiciones ya en centros culturales del diseño. Corporate Identity Design, en donde los diseñadores se convierten también en los personajes que desarrollan logos para empresas, ¿no? En España en los años 80 fue súper importante el rol de Cruz Novillo en esa época, en donde todos los logos de Correos, PSOE, etcétera, etcétera, los empezó a desarrollar un diseñador que se convertía en superestrella, ¿no? Debido a que estos logos se tenían que comunicar y que las marcas tenían que tener una imagen asociada a ellos, ¿no? Que parece una idea de sentido común, pero para aquella época era algo más novedoso, ¿no? Y luego ya eso ya nos lleva a los años 90, en donde ya el web design empieza a cobrar muchísima importancia, el branding asociado a marcas que ya empiezan a entrar en la revolución digital, en donde casi vale más cómo una marca se presenta que el propio producto que vende la marca, el diseño de packaging, ¿no? de la paquetería, la introducción también la introducción de la eurozona y de la liberalización de los mercados también hizo que muchas marcas pensaran no solamente en sus productos, sino cómo se transportan sus productos. Esta idea del diseño sostenible, que la palabra sostenible sigue siendo, a mi gusto, algo cuestionable y debatible, ¿no? ¿Qué es lo que significa sostenible? ¿A quién estás sosteniendo? ¿No? El lifestyle, ¿no? El diseño del lujo y definido como tal, ¿no? El luxury design, urban design, la implementación del diseño en planes urbanos, en esquemas de mayor escala, ¿no? Para ya llegar en los 2000 service design, la entrada del universo digital, design activism, el diseño con un rol, una capacidad y rol de transformación social, critical design, ¿no? Que nos lleva un poco a este universo de lo que estaba sucediendo en la Italia de la época, el diseño que se convierte en una herramienta de crítica, no solamente una herramienta que resuelve, sino que una herramienta que propone problemáticas, ¿no? Y que nos demuestra
problemáticas que pueden venir en el futuro, ¿no? A través de propuestas que potencialmente las pudieran resolver, ¿no? Como podríamos entender el diseño especulativo, ¿no? Hoy en día. Ya llegando a 2010, ¿no? Strategic Design, que es un poco todo este batiburrillo junto, ¿no? En un superdiseñadora que trabaja para consultoras que trata directamente de trabajar con empresas para que esas empresas luego les pueda ir un poco mejor, ¿no? Y que puedan implementar el diseño como parte de sus políticas, ¿no? Mobile Application Design, UX, desde luego que es un gran cambio que ha habido incluso desde cuando yo estudiaba, que tampoco fue hace tanto, fue hace 10 años. Ahora la salida laboral de UX es enorme, por ejemplo, ¿no? Comparado con mi época, en donde todo el mundo quiere tener un diseñador in-house de UX que les permita generar esas aplicaciones móviles, ¿no? Y luego, evidentemente, el desenvolvimiento del diseño también en contextos de problemáticas sociales, ¿no? En donde el diseñador trabaja con organizaciones para también tratar de resolver ciertas problemáticas, ¿no? Claro, ahora nuestra duda es, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora, ¿no? Inteligencia artificial, design thinking, pues los intereses de cada uno como diseñador, diseñadora, ¿no? ¿Dónde nos podemos apoyar, ¿no? Para intentar entender hacia dónde va el diseño, ¿no? Que es una pregunta que yo también me hago todos los días como diseñador, ¿no? ¿Qué ha pasado últimamente en las noticias? Esta gran noticia, que yo me reí muchísimo, la verdad, pero ¿no? Que define, ¿no? El supuesto final de una de las grandes empresas de consultorías de diseño, que se llama IDEO, que de nuevo en los años 90 y 80 desarrollaban para Sony, para Apple, para todas las mega empresas de San Francisco y de Japón, propuestas de productos físicos, ¿no? Y que a principios de los 2000, 2010, ya dejaron el producto físico para trabajar para el diseño de servicios, el diseño de aplicaciones y la integración, ¿no? de la empresa subcontratada en empresas de diseño. ¿Y ahora qué está pasando? Pues no estoy muy seguro, ¿no? Pero las últimas noticias que yo he estado leyendo son estas, ¿no? Esta también. Design thinking was supposed to fix the world. Where did it go wrong, ¿no? Entonces, yo desde luego que no tengo la respuesta, ¿no? Pero me gusta pensar de que todo este interés histórico de entender la contextualización de cómo se ha llegado a este universo, ¿no? Del design thinking, tiene algo que ver con todo lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Con toda esta historia, con todas estas diversas narrativas, formas de entender el diseño, formas de entender la industria, la sociedad. Y me gusta pensar de que estas nociones de la historia aplicada, ¿no? Que es un término que se ha desarrollado mucho en Estados Unidos, en departamentos de ciencias sociales y ciencias políticas, en donde ya se empieza a discutir sobre lo importante que es entender la historia para poder tomar decisiones sobre el futuro, ¿no? Muchos de los grandes pensadores siempre habían dicho de que la historia se repite, ¿no? Y uno de los grandes problemas de la historia es de que la gente no sabe que la historia se repite, ¿no? Entonces, es así de complicado y así de sencillo de entender, ¿no? Desde luego que nosotros nos podemos complicar tanto que querramos, ¿no? Pero me parece realmente importante esta idea de poder entender de que la historia es algo que podemos utilizar y que si no entendemos la historia nos va a ser muy difícil entender esto, ¿no? Porque están pasando estos problemas en donde se está hablando de que design thinking se ha acabado, ¿no? Primero hay que entender qué es design thinking, ¿no? ¿Qué es el diseño, ¿no? Y la única forma que tenemos de entenderlo es también entender su propia evolución, ¿no? Porque es una disciplina muy joven que aún le queda mucho, ¿no? Y como podemos ver por esta otra cita, ¿no? Cada distinta rama del diseño se va desarrollando por sí sola y que aún queda mucho por venir, ¿no? Se habla del final del design thinking. ¿Cuál es la siguiente cosa? Yo desde luego que no tengo la respuesta, ¿no? Pero sí creo que es importante entender la historia e interesarse en la historia para encontrar ciertos momentos o ciertos indicios, ¿no? De problemáticas, de momentos de inflexión, de transformaciones sociales, de transformaciones políticas que nos permitieron también transformar nuestra propia disciplina, nuestra propia práctica, ¿no? Y si transformamos el diseño, también transformamos nuestra propia forma de ser, ¿no? Que eso es realmente importante. Esta gráfica también muy del estilo de Joel Blanco, por cierto, otro profesor que habéis tenido, ¿no? Nos permite entender que el presente es un momento en sí mismo, ¿no? Siempre nos gusta pensar en el pasado, en la nostalgia, ¿no? Nos gusta hacer referencias, ¿no? A épocas anteriores donde todo era supuestamente mejor, ¿no? A través de pues, cómo consumimos las imágenes, cómo utilizamos filtros en Instagram para que parezca que la foto que estás subiendo es un efecto de una cámara analógica, cuando en realidad estás usando un móvil de última generación. Toda esta idea de la nostalgia del pasado está muy bien y yo soy el primero en obsesionarme por diseñadores italianos de los años 70, ¿no? Pero si estamos en el presente tenemos que pensar que vamos hacia aquí, no que vamos hacia aquí, porque muchas veces inconscientemente nos da mucha tranquilidad, nos sentimos muy seguros, ¿no? Enredándonos en el pasado. Entonces yo mismo pongo en crisis mi propia idea de que al final
hay que entender el pasado para ir a saber a dónde vamos al futuro, pero tenemos que saber de que no vamos a replicar la historia, no podemos repetir la historia. Eso es un problema. Tenemos que pensar cómo la historia nos puede dar herramientas para una proyección hacia el futuro. Y por ello mismo vuelvo a esta idea, ¿no?, de conocimiento descriptivo, conocimiento experiencial, ¿no? El conocimiento experiencial es lo que vivimos en el presente que nos permite llegar a un futuro, ¿no? Entonces, si lo más que podamos abastecernos y nutrirnos, ¿no?, de este conocimiento descriptivo de la historia, de entender, pues eso, referencias, lugares, materiales, objetos, historias, etcétera, etcétera, y lo acompañamos de una experiencia de hacer, de trabajar, de pensar, de conocer, de hablar, podemos mejor equiparnos para proyectar hacia un futuro, ¿no?, desde el diseño. No sé cómo voy de tiempo, porque creo que me he enredado bastante, pero bueno. Vale, perfecto. Hablando de retos de proyección al futuro, me gustaría hacer hincapié en nuestro propio contexto nacional, ¿no?, porque es un contexto realmente curioso porque, como veíamos, muchos de los países, Alemania, Francia, Italia, ¿no?, este grupo de aquí de países, básicamente, en la revolución industrial se transformaron por completo. ¿Qué pasa? En España, por diversos motivos en los que no voy a entrar, la revolución industrial fue un poco a cachos, ¿no? Entonces, y por partes. Entonces, aquí estamos, por ejemplo, en una zona donde, en Navarra y País Vasco, que me gustó, pues desde luego que disfrutó, en mi opinión, de diversas transformaciones industriales que mucho del resto del país no pudo disfrutar, ¿no? Parecido con Cataluña. Yo soy gallego, que es una zona de España que en muchos sentidos aún no ha llegado a la revolución industrial en muchos sitios, ¿no? Entonces, debido a ello, vemos que al final la historia del diseño español está muy limitada, está muy reducida, ¿no? Y consiste en figuras ilustres que en realidad produjeron sus propios productos, pero por necesidad propia y por ganas de desarrollar y de trabajar su propia práctica, no tanto porque había una necesidad industrial o una industria que se desarrollase, ¿no? Entonces, vemos que existen ejemplos del diseño en España. ¿Qué pasa? Es muy difícil ver ejemplos donde la industria les está apoyando, ¿no?, y donde les está dando esta plataforma para desarrollar. Uno de los grandes proyectos para mí de esta creación de una infraestructura es el de BD Barcelona, ¿no?, que desarrollaron diversos diseñadores en Barcelona en los años 70, en donde los diseñadores vieron esta necesidad de crear su propia marca, porque no había marca que apoyara las transformaciones que había en el diseño de esa época, ¿no? Entonces, de los pocos ejemplos que hay, otro, André Ricard, también de los pocos diseñadores industriales que de verdad trató de trabajar con las pocas marcas que habían que realmente les interesaba trabajar en este tipo de propuestas, ¿no? Y aquí vemos que para mí es genial, porque para mí representa casi como el principio y el final de una concepción del diseño español, ¿no?, que es las Olimpiadas de Barcelona del año 82, en donde España estaba súper de moda, había mucho dinero y muchos diseñadores barceloneses se empezaban a hacer famosos en Milán y en París. Y casi, en cierto modo, casi las Olimpiadas del 92 es como el culmen de esta época del diseño español, en donde, en cierto modo, nace y muere esta primera generación del diseño español y que, a mi gusto, desde entonces carece, ¿no?, de esta movilización, ¿no?, de una movilización que se pueda comunicar, que se pueda entender y que luego las empresas puedan abastecerse de este tipo de perfil, ¿no? Y por ello mismo me interesa empezar a hablar rápidamente de lo que es mi propia trayectoria, ¿no?, como diseñador. Desde luego, entraré muy rápidamente, daré un salto hace 6 años más o menos, cuando me aceptaron en la Academia de España en Roma. Mi cara está por ahí. Esos son todos los becarios de todas las academias que habían en Roma en ese momento. Roma, pues, disfruta de tener diversas academias culturales en donde invitan a residentes a ir a trabajar y a investigar, no solamente sobre la antigua Roma, sino sobre todo el contexto italiano. Yo, en mi caso, sí que investigué la antigua Roma, la Roma clásica, la Roma imperial, en donde desarrollé una investigación acerca de los triquinos romanos, que eran los comedores romanos, y todo el desarrollo, ¿no?, de la cerámica y de todos diversos materiales de producción, porque a mí lo que me interesaba mucho de esta época era entender de que en esta época de la Roma imperial había muchísimas similitudes con lo que entendemos hoy en día, ¿no?, pues con culturas homogenizadas, una infraestructura de transportes impresionante que permitiera de que este plato que se produjera en Mérida pudiera llegar a Roma en caso de días y que fuese realmente similar a los arquetipos que encontrabas en Roma, ¿no? Se empezaba a entender de que la cultura material a nivel occidental, ¿no?, empezaba a consolidarse como
no solamente una pieza artística o artesanal, sino también casi como objetos de diseño, ¿no? En donde existían estos retos. Eso es mi cara escaneando un libro. Pero bueno, básicamente fue un proyecto que he seguido desarrollando casi hasta el día de hoy, en donde me interesé mucho por el contexto del triclinio romano, que era un comedor en donde todos los altos cargos políticos y de la economía romana compartían mesa, y en donde toda la cultura material romana, en cierto modo, actuaba y tenía un rol en este performance casi social, ¿no? En donde se desarrollaban el diseño textil, el sofá, el mobiliario y la iluminación, la arquitectura, todo como en una obra de teatro perfecta, en donde el objetivo era conseguir demostrar tu estatus social, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí veía también muchas similitudes con nuestra concepción del diseño contemporáneo. No voy a entrar mucho en ello, pero sí que es uno de los grandes momentos en donde yo empiezo a entender mi propio interés por la historia, ¿no? Y cómo podemos entender que la propia historia nos permite entender mejor nuestra época, y vemos que ciertas dinámicas sociales y políticas se repiten, ¿no? Y que el diseño, en cierto modo, está sujeto a esas transformaciones, y muchos de estos stakeholders se aprovechan de ello, ¿no? Para provocar situaciones o para desarrollar productos o soluciones. A partir de aquí, pues desarrollé todo tipo de productos para lo que es una recreación contemporánea del triclinio, ¿no? Esta idea de crear un triclinio contemporáneo, creando todo tipo de productos, replicando modelos de producción antiguos, como puede ser el vidrio soplado, el trabajo en piedra, el torneado en cerámica en gran escala, bueno, etcétera, etcétera. A partir de este entonces, pues empecé a trabajar también incluso con temas de diseño expositivo, ¿no? Como podéis ver, un mayor interés por la cultura del diseño también me hizo acercarme también al mundo del arte desde el diseño, ¿no? En donde el diseño se convierte casi en un fiel servidor, ¿no? Para la obra del artista. Aquí vemos algunas imágenes. Bueno, a partir de aquel entonces también empecé a trabajar de forma un poco más experimental, más conceptual, trabajando en el diseño ya también como una forma de crear nuevos conceptos, ¿no? Esto es un banco que desarrolla para obra pública, que está diseñado casi como un resorte industrial medio chorizo, ¿no? Cuyo objetivo es de abastecer a usuarios y también ciclistas, ¿no? Que puedan amarrar sus bicicletas en este diseño. A partir de aquí, de nuevo, un poco más como labor crítica, ¿no? Desarrollando casi como un kit de limpieza que critica, ¿no? las antiguas formas, ¿no? Y estratos sociales y los objetos que lo componen. Vuelta un poco a esa idea del Lego romano hecho en robot tallado con un robot 3D, un poco nostálgico en ese sentido. Y ya pasando, ¿no? A desarrollar otro tipo de propuestas de mobiliario. Eso es un biombo hecho en aluminio anodizado. Y eso es un mueble que os enseñé antes, se llama relicario, que es un mueble también muy ligado también a estas concepciones de la relación entre la religión y el mueble, ¿no? Entre lo que se ve y lo que no se ve, en relación también a buscar una estética un poco más contemporánea. Eso es una lámpara, aquí veis un poco mejor cómo se ve, que hace homenaje también a los lugares arqueológicos, ¿no? Que es la imagen literal casi de una columna dórica cortada, ¿no? Pero que como diseñador yo lo que hice fue darle luz, ¿no? Y ahuecarla en cierto modo, ¿no? Es un poco la labor del diseñador en este sentido. Es un proyecto más reciente que es casi también la consolidación del triclinio en un diván, ¿no? Que la propia tipología del diván nace, ¿no? O viene como primo lejano, ¿no? Los divanes romanos, los clinios, los reclinadores que se utilizaban, los triclinios, ¿no? Entonces, de nuevo, a partir de este análisis, me permite también crear pues, una propuesta nueva, ¿no? De un producto, de una tipología ya existente, pero con una solución nueva. El tema de la investigación textil también realmente importante, también introduciendo nuevos métodos textiles para también innovar en lo que es el universo de los tapizados y el diseño textil. Aquí vemos una foto un poco de una escenografía que hice. Y hablaré ahora rápidamente un poco de lo que son proyectos curatoriales, ¿no? A partir de la experiencia en Roma, pues este interés cultural más historicista en el diseño me permitió también pensar en lo importante que es también generar relatos, ¿no? Y propias microhistorias del diseño a través de trabajar con otros diseñadores, ¿no? Algunos de ellos también que participaron en esta exposición, también participaron en esta universidad, ¿no? Esta exposición, que comenzaría con un diseñador americano, consistía en trabajar con diversos diseñadores para proponer diversas formas de utilizar libros, ¿no? Proponiendo también, en cierto modo, como ya he comentado, pues una nueva forma de entender el diseño español. Esta exposición se desarrolló para una tienda de libros en Nueva York, que se llama Mass Books, que vende libros de diseño, en donde el briefing fue de proponer soluciones contemporáneas a
el uso del libro, ¿no? ¿Cómo interactuamos nosotros con el libro, que es una cosa también muy nostálgica y muy antigua, y cómo interactuamos en la contemporaneidad desde el diseño con esos objetos? Entonces yo invité a una serie de diseñadores que están aquí. Este fue profesor vuestro. Y desarrollamos toda una propuesta de productos, ¿no? De todo tipo. Más experimentales, con el tema de reciclados de poliuretano, trabajo con papel para crear nuevas superficies. Eso es un marcapáginas genial, hecho con 3 piezas de vidrio y unas gomas elásticas, es decir, un colgador BDSM para revistas, hay un poco de todo. Entonces vemos que los discursos del diseño, ¿no? Las nuevas implementaciones del diseño se van transformando, ¿no? Y que hay que dar espacio para ellas para poder contar estas historias. No solo vale hacer, sino también generar estructuras para poder contar este relato, ¿no? Que es, como hemos visto en la historia, que es realmente importante. Imágenes de la exposición, las piezas. Entonces, este primer indicio, ¿no? De un trabajo curatorial me llevó también a entender que había algo más allá que solamente diseñar productos, sino que había un interés también en crear plataformas, como habíamos visto por la exposición, crear plataformas que ayuden a divulgar esos conceptos del diseño, divulgar nuevas formas de entenderlo y consolidar ciertos grupos y consolidar ciertas formas de entender el diseño más novedosas, ¿no? Más emergentes. Y por ello mismo desarrollamos esta asociación y con ellos, con esa asociación nace un festival que se llama Mayrit, que nace en 2020, con la intención de crear una plataforma para todos los nuevos creadores que habían en España y crear un microfestival muy pequeñito de 10 días, con 10 actividades, en donde mostrábamos lo mejor del talento joven en Madrid durante la misma semana que el Design Festival de Madrid. Aquí podemos ver un poco el desarrollo de la identidad, que es muy importante, no solamente pensar en cómo es la plataforma, sino el diseño gráfico, ¿no? ¿Qué es lo que funciona? ¿Cómo lo comunicamos, ¿no? Y aquí vemos un poco el mapa de Madrid, toda la intervención que tuvimos, ¿no? Todos los eventos que actuamos, ¿no? En esta pequeña burbuja nuestra. Los participantes, que éramos unos 37 participantes, y todo tipo de eventos, ¿no? Esta es la Politécnica de Arquitectura, un evento muy radical, muy experimental, un evento un poco más clásico, instalación lumínica, evento experimental con temas de porcelana ligados al diseño expositivo. Eso es una exposición que comisarió Jorge Penades, por ejemplo, Extraperlo. Una colaboración con una empresa de aluminios, talleres de cerámica. Y por suerte nos fue muy bien con la prensa nacional, incluso internacional, y nos dio un poco la motivación de decir, espera, aquí tenemos algo entre manos que es potente y que puede crecer, ¿no? Y ahí yo, como diseñador, pues sufriendo de un síndrome ay, ¿cómo se llama? De impostor, dije, pues nada, pues vamos a crear una asociación cultural y vamos a institucionalizar este proyecto, ¿no? Sin haber estudiado nunca gestión cultural ni nada por el estilo. Yo estudié diseño industrial. Vimos también que revistas como Domus se interesaban por nuestro proyecto. Eso es un proyecto de un estudiante, por daros un ejemplo, de un estudiante de la Escuela Superior de Diseño de Madrid. Entonces nos permitió decir, pues venga, vamos a crecer, vamos a amplificar, ¿no? Nuestro proyecto. Es una servilleta que hicimos súper chula. Y entre las 2 ediciones de Madrid nació el COVID, ¿no? Y se hizo con el mundo entero. Entonces, aquí nace este proyecto de Costa del Sol que os comenté al principio, que consistía en integrar a todo un grupo de diseñadores españoles que no tenían plataformas para exponer su trabajo y integrarles en este hotel 3D Naif, en donde una persona podía navegar por los espacios. Tú pulsabas aquí, ibas a un espacio distinto y navegabas y podías pulsar en las piezas y te indicaba el nombre y el creador, creadora de la pieza, ¿no? De nuevo, nos servía como una plataforma para poder divulgar y hablar del nuevo diseño español, la nueva generación de diseñadores españoles, ¿no? Aquí vemos el restaurante, el evento, la identidad. Hicimos todo un evento hicimos un evento de lanzamiento en la Embajada de España en Francia. Todo muy divertido. Y ahora ya pasamos a lo que es la segunda edición de Mayrit, ¿no? Durante el COVID entendimos que Mayrit al final necesitaba crecer, pero también necesitaba crecer también en su ámbito más de investigación. Por ello mismo, decidimos transformar el proyecto no tanto en festival, que es una cosa que pasa todos los años, sino en bienal, lo cual implica que es un evento que sucede cada 2 años. Y al pasar eso, empieza a cambiar un poco la plataforma, en donde realizamos proyectos a más largo plazo, empezamos a trabajar con museos, empiezan a haber mayor hincapié en lo escrito, en los textos, en la investigación, en donde queremos unir ya temas de investigación de diseño contemporáneo con propuestas expositivas, ¿no? Y enlazar esas 2 cosas para que también la gente que venga a ver las exposiciones entienda que el diseño no solamente es un producto, sino que el diseño también es cultura y que el diseño también tiene
sus ramas de investigación y tiene una historia que lo avala, pero que también la cuestiona, ¿no? Y que nos ayuda a cuestionarlo. Entonces, Magritte, en cierto modo, es casi un mecanismo de cuestionamiento de lo que es el diseño contemporáneo desde nuestra humilde propuesta en Madrid. Conseguimos trabajar desde con instituciones públicas a espacios sin ánimo de lucro para realizar talleres y todo tipo de exposiciones. Y seguimos trabajando hacia la próxima edición, que será en mayo de 2024. Y nada, un poco para cerrar, pues como os comentaba, yo creo que entiendo que a veces es complicado ver que como una conferencia sobre la historia del diseño nos puede ayudar a hablar de problemas contemporáneos, ¿no? Pero como os he comentado, yo creo que es importante tener en cuenta de que la historia se repite y lo mejor que se entienda la historia, más fácil va a ser también prevenir eso y más fácil va a ser también entender cuáles son nuestros problemas que tenemos en la actualidad. Es decir, la historia nos permite también entender y contextualizar las problemáticas actuales, aunque parezca un poco extraño de asumir eso, ¿no? Y es realmente importante saber que la contemporaneidad es el resultado de todo lo que vino detrás, ¿no? Que la contemporaneidad es un estado en el que estamos actualmente y que el futuro está por venir, pero que como diseñadores, si somos capaces de crear no solamente soluciones, pero también una cultura del diseño que lo acompaña, mejor seremos capaces también de afrontar estas nuevas problemáticas y mejores herramientas tendremos también para hacer que evolucione el sector y que vuestros propios trabajos y proyectos también puedan evolucionar. Así que eso es todo. Aquí tengo mis Instagrams y Instagrams de la Bienal, si queréis seguirlo. Inauguramos a finales de mayo la Bienal. Todos los eventos son gratuitos, así que os invito a que vengáis a Madrid. Tendremos un montón de eventos, fiestas, charlas, talleres y también me pondré en contacto con el departamento para haceroslo llegar, las convocatorias que tengamos también. Así que nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Bueno, ya que tengo el micrófono, muchas gracias, Miguel. Y hemos empezado un poco tarde y se nos ha alargado, pero sí que quiero dar pie a alguna pregunta que podáis tener. Entonces, si tenéis alguien que quiera hacer alguna pregunta. Me da más hambre que preguntas, ¿no? Hay más hambre que preguntas. Venga, va, alguien, ¿no? Sí, vamos allá. Al menos una. Gracias. Ay, Dios puro, perdón, esto está súper alto y tengo voz alta, pero básicamente mi pregunta era de todos los festivales de Magritte que han sucedido, ¿cuál ha sido como que tu aspecto favorito o como que parte favorita? Yo creo que lo más bonito es cuando alguien te da las gracias por haber hecho esto, porque al final son proyectos, o sea, son proyectos que nacen desde una intención muy clara, pero que nacen también desde un contexto realmente precario, las cosas como son. Entonces, después de tanto esfuerzo por crear esas plataformas culturales, al final lo más bonito es que alguien te pueda agradecer el trabajo, ¿no? Y luego también ver cómo disfrutan otras personas, que es de lo más bonito, o sea, compartir, ¿no? La parte de poder compartir experiencias con las demás personas, ¿no? Y también ver que no solamente se tienen que interesar y acercar diseñadores o personas que trabajan en el sector a exposiciones sobre diseño, ¿no? Lo que tenemos que ser conscientes es que al final el diseño es un servicio que es público, que acaba siendo algo público, ¿no? Que acaba siendo parte de las vidas de los demás. Entonces, lo más que podamos abrir eso a la sociedad, mejor nos va a ir también a nosotros. Se autoabastece de este tipo de cosas, yo creo. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ah, Nadie. hombre, si tenéis lo que sea, mis mails están aquí también, si tenéis dudas o lo que sea, o Instagram o lo que fuera. Si tenéis alguna duda sí, no sé. Vale, Duda, comentario. pues muy bien. Muchas gracias, Miguel, A por haber vosotros. venido. Gracias a vosotros por venir y nada, nos vemos en la siguiente conferencia.